Hola, estimados estudiantes de sexto básico. Nos volvemos a encontrar para trabajar durante esta oportunidad lo que es la ortografía. Cuando hablamos de ortografía, nos referimos a un aspecto que se relaciona con la corrección. Por lo tanto, una buena ortografía es sinónimo de escribir aplicando las reglas de forma correcta. Para una comunicación óptima necesitamos los signos llamados puntuales. Por lo tanto, la clase de hoy va a corresponder a lo que es la ortografía puntual. Cuando hablamos de puntuación, nos referimos a un conjunto de signos que nos van a servir para la intencionalidad de quien escribe, es decir, del emisor de un texto. Y estos signos de puntuación van a ayudar a comprender el sentido de lo que se escribe y dentro de las pausas y entonación que exige la verbalización de la lectura también van a ser muy significativos. ¿Cuáles son los signos de puntuación que vamos a trabajar en esta oportunidad? En primer lugar, vamos a ver el punto. Muy conocido por todos nosotros, ¿cierto? El punto indica una pausa en la oración o texto y puede ser de tres tipos. En primer lugar, tenemos el punto seguido, que se utiliza cuando la oración se refiere al mismo tema. Luego tenemos el punto aparte, que se usa al final de un párrafo porque se cambia de idea. Y por último, el punto final, que es el que se utiliza al culminar o finalizar un texto determinado. Ahora, vamos a ver la coma. Todos conocemos la coma. La coma es un signo de puntuación que señala la más breve de las pausas que se hacen en una lectura. ¿Y se usa en qué casos? Fíjense bien. En primer lugar, cuando enumeramos. ¿Qué es hacer una enumeración? Es reunir distintas cosas y esas cosas van a estar separadas por comas. Por ejemplo, yo vivo, coma, pienso, coma, amo, coma, río y también lloro. Ahí, como ustedes pueden ver, tenemos una enumeración y esta está centrada en el uso de las comas. Luego tenemos antes y después de ciertas expresiones como es decir, por lo tanto, sin embargo, etc. Recuerden que estos son conectores. Nosotros ya en una clase anterior vimos lo que son los conectores. Por lo tanto, ¿cuál sería un ejemplo válido para este uso? Hoy no alumbra el sol. Sin embargo, no está helado. ¿Se fijan? Ahí la expresión sin embargo va entre comas. Lo mismo que cualquiera de las expresiones que aparecen ahí, es decir, por lo tanto, etcétera, deben ir entre comas. ¿Qué otro uso tenemos? Se usa coma antes de pero, porque o aunque. Por ejemplo, no quiero té, coma, pero igual te lo agradezco. Recuerden que el pero es una conjunción de tipo adversativa, por lo tanto, antes de esto va a ir una coma. Otro uso de la coma para separar el vocativo, que puede ir al comienzo, en medio o al final de un texto determinado. ¿Qué es un vocativo? El vocativo es una palabra que se utiliza para llamar la atención del interlocutor. Puede ser un nombre, un título de tratamiento, etc. Por ejemplo, escucha, Mario, debo decirte algo. ¿Cuál es el vocativo ahí? Claramente es el nombre Mario, ¿cierto? Ese es el que corresponde al vocativo, por lo tanto va entre comas. Recordemos que en una guía anterior nosotros vimos otros usos de coma, como por ejemplo la coma en frases explicativas. Vimos también que se utilizaba coma delante de los conectores, pero, sin embargo, etc. Y para separar también distintos conectores, como por ejemplo, en primer lugar, por el contrario, en cambio, etc. Vamos a ver ahora el signo de puntuación correspondiente a los dos puntos. Este signo sirve para presentar un texto y se usa en qué situaciones? Después del saludo de una carta o memo. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos una carta, luego del encabezamiento debemos colocar dos puntos. Ejemplo, querido primo, dos puntos, y en un renglón aparte comienzo a escribir mi carta, ¿cierto? Luego tenemos el uso de los dos puntos antes de una enumeración. Recuerden, antes de establecer una serie de cualidades, datos, circunstancias, etc., yo debo usar dos puntos. Por ejemplo, ayer estuve muy ocupada, dos puntos. Voy a comenzar la enumeración. Debí planchar, cocinar, sacar la basura y ordenar la casa.
Si ustedes se dan cuenta, ahí está utilizado los dos puntos antes de comenzar la enumeración. Además, tenemos otro uso de los dos puntos que es después de expresiones como, por ejemplo, ejemplo, a saber, etc. Un ejemplo de este uso: las esdrújulas siempre llevan tilde. Por ejemplo, lámpara, éramos, brújula. Si ustedes se fijan, ahí está utilizada la palabra por ejemplo y luego de esta palabra se utilizan los dos puntos. Vamos a ver ahora otro signo de puntuación que es el punto y coma. Este signo de puntuación es muy similar a la coma, pero realiza una pausa más prolongada. Recuerden que la coma era un signo que correspondía a una pausa muy breve. El punto y coma es similar, pero es una pausa un poco más larga. ¿Cuándo se usa el punto y coma? En primer lugar, cuando se nombran dos ideas seguidas, es decir, cuando una es consecuencia de la otra. Por ejemplo, está lloviendo, punto y coma, llevaré paraguas. Aquí podría haber a lo mejor no utilizado el punto y coma y podría haber reemplazado eso por algún conector. Está lloviendo, coma, por lo tanto, coma, llevaré paraguas. Pero como estoy utilizando el conector, estoy colocando el punto y coma. Vamos a ver en el uso de, para evitar confusiones con comas en periodos oracionales extensos. Esto quiere decir que se van colocando los puntos y coma para evitar que dentro del texto, dentro de la oración, se utilice mucho la coma y se vuelva redundante y además se vuelva complicado de entender. Por ejemplo, primero espere señal, punto y coma. Luego, coma, introduzca la moneda, punto y coma. Después, coma, marque el número, punto y coma. Ahora, coma, hable. Si ustedes se fijan, si nosotros en ese ejemplo hubiéramos colocado solo comas, nos habría quedado algo demasiado rápido y demasiado incomprensible porque sería demasiado larga la oración. Por lo tanto, vamos reemplazando y vamos colocando punto y coma y luego vamos colocando las comas para ir intercalando dentro de la oración. Otro uso del punto y coma, antes de conjunciones adversativas, recuerden, antes de conectores. ¿Cuáles conectores? Más, pero, sin embargo, en el caso que la oración que las precede sea extensa. Por ejemplo, todos conocen el reglamento de la universidad desde que ingresan, punto y coma. Sin embargo, coma, pocos lo respetan. Se fijan que el punto y coma se utiliza para evitar la confusión con las comas en periodos oracionales muy largos. Por eso es factible la utilización del punto y coma en reemplazo. Luego tenemos los puntos suspensivos, que son estos tres puntitos que colocamos en ciertas ocasiones, ¿cierto? Y se usan, como su nombre lo indica, para suspender información. En primer lugar, para interrumpir un enunciado, es decir, para interrumpir algo que estoy diciendo, porque el resto ya es conocido, como por ejemplo en los refranes, son muy utilizados los puntos suspensivos. Por ejemplo, camarón que se duerme, puntos suspensivos, lo dejo ahí en incógnita y la respuesta sería se lo lleva la corriente, si ustedes se saben el dicho. Luego tenemos otro uso de los puntos suspensivos, que es en las citas textuales incompletas. Recuerden que las citas textuales son párrafos que se pueden sacar o líneas u opiniones que se sacan de una persona o un texto distinto para colocarlo dentro de otro texto, insertarlo porque tiene relación con el que yo estoy haciendo. Y estas citas textuales van acompañadas de puntos suspensivos que pueden ser al inicio o al final del texto. Por ejemplo, el artículo establece que, ahí coloco comillas porque voy a empezar la cita. La cita es muy larga, por lo tanto coloco los tres puntos suspensivos y los alegatos se realizarán en presencia del juez, punto suspensivo para terminar. También se utilizan los puntos suspensivos para expresar una pausa transitoria, una duda o un suspenso. Por eso se llaman suspensivos, suspenso de algo. Por ejemplo, me gustaría decirte que, bueno, que eres simpático. ¿Se fijan? Si yo verbalizo esta oración, estoy utilizando una pausa por medio de los puntos suspensivos. El otro uso del punto suspensivo, cuando hablamos de manera entrecortada.
es decir, cuando no tenemos suficiente información o cuando estamos un poco confundidos. Por ejemplo, en una de esas, tal vez, si tú insistes, entonces cuando verbalizamos tenemos que adecuar nuestra voz para expresar la duda o el suspenso que en este caso queda dentro de la oración. Otro uso del punto suspensivo es suspender el final para dar emoción o también para sorprender. Por ejemplo, un resplandor cálido lo cegó por un momento y cayó rendido a sus pies. Cuando yo verbalizo esta oración, dejo el suspenso luego de lo cegó por un momento y cayó rendido a sus pies. Por lo tanto, se utiliza para suspender el final y lograr sorprender con emoción al terminar la oración o el texto determinado. Por otro lado, tenemos el uso de los puntos suspensivos para dejar una frase incompleta, ya sea porque no queremos transmitirla completa, porque no queremos explicarla toda y la podemos dejar más corta por medio del uso de los puntos suspensivos. Por ejemplo, hasta aquí nomás llegamos. Puntos suspensivos, es decir, está incompleta porque aquí podría haber dicho hasta aquí nomás llegamos, no podemos continuar, nos vamos a despedir, etcétera, pero solo lo dejo con los puntos suspensivos. Y nos vemos pronto, queridos estudiantes. Les invito a seguir cuidándose. Les envío un abrazo virtual muy fuerte para ustedes y sus familias. Que tengan una linda semana.